Feliz sábado, sean ustedes, mis queridos hermanos, los teleaudientes, bienvenidos a este lugar, en este día santo de sábado. Esperamos en esta hora poder hacer una presentación de la temática que queremos desarrollar durante todos estos días, a fin de que podamos comprender, aprender y comprender los misterios revelados al pueblo de Dios. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, oh Dios, de experimentar en esta hora tu presencia en este lugar. Invocamos, Señor, tu Santo Espíritu para que sea el que ilumine, el que traiga comprensión y entendimiento en la temática que queremos presentar en esta hora. Te pedimos que perdones nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestra falta de entendimiento y comprensión de tu palabra. Sabemos, Señor, que la palabra es tu guía y que ella nos guiará hasta el cielo. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, pero sí en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora podemos comenzar con nuestra temática para esta mañana del día sábado. Al iniciar, quisiéramos tocar 3 puntos de las verdades que todos deben conocer para este último tiempo. Hay un momento en la historia crucial para la humanidad, en el cual se ha dado un mensaje que no ha sido comprendido. Pablo menciona que los misterios ocultos que habían estado desde la eternidad nos han sido revelados por medio de su Espíritu. Y las verdades que Dios quiere que todos y cada uno de los seres humanos conozcan en este último tiempo de misericordia tienen que ver con el último mensaje de misericordia a un mundo que perece en las tinieblas. La mayoría de los estudiantes de la Biblia ignoran que el tiempo de gracia tiene diferentes fases. La mayoría ignora que el tiempo del llamado a la misericordia tiene diferentes pasos. Y uno de estos pasos es el último llamado de misericordia, que se presenta después de que se ha terminado el tiempo de gracia para las naciones. El tiempo de gracia para las naciones terminó en 1844, el día 22 de octubre. Y pocos comprenden qué sucedió ese día. Pero de ahí en adelante comenzó el último llamado de misericordia, representado en el mensaje del Evangelio eterno, a través de 3 mensajes en el proceso de expiación y purificación del santuario. La mayoría ignora que la gracia para las naciones ya terminó y que allí comenzó la gracia para los individuos establecidos en una iglesia y establecidos en las naciones del mundo. Individuos que habían de ser purificados, separados del mundo y preparados para la última obra de misericordia que Dios aspira a llevar a cabo en esta tierra, que es el tiempo de la siega, donde saldrán los individuos que se encuentran en todas las iglesias
y en todas las naciones del mundo. El tiempo, como lo registra Apocalipsis 10, en el versículo 7, que descendió un ángel del cielo y que tenía un librito abierto en su mano y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a recibir, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. En el versículo 7 de Apocalipsis 10, entonces, tenemos el orden de lo que había sido mencionado en los 7 truenos. Pero en el versículo 6 dice que el ángel juró, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que en ella están, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ese pasaje es un pasaje controvertido, donde todos especulan acerca del tiempo. Pues ya en la época de Jesús, todos toman el versículo donde Jesús menciona en Mateo 24 que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, solamente el Padre. Jesús está hablando acerca del establecimiento de su reino, que es la venida de su reino, mas no la manifestación de su venida. La manifestación de su venida sería cuando acabase el tiempo de las naciones, es decir, el tiempo de los gentiles. Cuando acabase el tiempo de los gentiles, entonces comenzaría una fase final. Pues en el tiempo de los gentiles, Cristo debió haber venido 4 años después de esa fecha. Y esto es lo que la gente ignora. Si los que quedaron preparados durante el periodo de la visitación, de este periodo de gracia de las naciones, hubiesen entendido que Cristo no venía a la tierra, sino que venía hasta el lugar donde estaba su Padre para recibir el reino y poder hacer la manifestación de su venida, habrían comprendido que Cristo y los que predicaron el mensaje de su segundo advenimiento para esa fecha no estaban equivocados en lo que debía ocurrir inmediatamente después de transcurrida la fecha. 3 años y medio después, es decir, en el año 1848, Cristo debió haber venido a la tierra para rescatar a su pueblo, pero no pudo hacerlo porque se presentó la apostasía. Y todos ignoran lo que dice Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo. Jesús, a través de Pablo, en revelación, presenta que no puede venir sin que antes venga la apostasía, sin que se manifieste el hombre de pecado. Y es la razón por la que todavía nos encontramos en los tiempos de la restauración. Los tiempos de la restauración, en la sabiduría de Dios, es el último llamado de misericordia a un mundo que perece en las tinieblas. Leemos Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él,
Os rogamos, hermanos, dice Pablo, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, y luego el hijo de perdición. Todos piensan que el hombre de pecado y el hijo de perdición son el mismo, pero son diferentes fases. Está la manifestación de la apostasía, está la manifestación del hombre de pecado y está la manifestación del hijo de perdición. Cada una de estas fases es una fase diferente. Y finalmente habrá una última manifestación, que es la cuarta, donde dice en el versículo 9, versículo 8, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí en esto, en segunda de Tesalonicenses, vemos los 4 pasos que deben ocurrir antes que se manifieste, antes que venga el reino de Dios. Y esto es la manifestación de Cristo en las nubes del cielo con poder y gloria. Pues mientras se manifiesta la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, se manifiesta el hijo de perdición y se manifiesta el inicuo, Cristo debe manifestarse simultáneamente junto con los 4, como viniendo en las nubes y enviando a sus 4 ángeles para reunir a todos sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, del norte, del oriente, del occidente y del sur. Eso es lo que menciona Isaías 66, de que enviará con litera a sus obreros a que traigan a sus escogidos de todos los puntos donde Él los tiene esparcidos. Estas son las ovejas que Dios tiene en otros redil. Muchos confunden a los obreros que irán a cosechar un fruto con el fruto. Unos son los obreros y otros son las cosechas. Los frutos son las cosechas, los siervos son los obreros. Dios tiene que realizar en estas 4 fases de la manifestación del misterio de la iniquidad un proceso de expiación y purificación de los pecados de su pueblo. Y es la razón por la que el Señor envía sus 4 ángeles a los 4 puntos de la tierra para hacer el último llamado de misericordia a un mundo que perece en la ignorancia y en las tinieblas del error. Es la razón por la cual queremos tocar ahora nosotros no los 4 puntos, sino 3 puntos básicos que no entienden los que no comprenden que todo el mensaje de los periodos proféticos donde estaba el tiempo relacionado, nos avisaron que el tiempo de las naciones había concluido. Ninguna nación desde 1844 tiene ya misericordia en el Señor. Las naciones han perdido el privilegio de llegar a ser un pueblo especial como bandera para que las demás naciones viniesen a Él y pudiesen conocer la verdad,
que Dios quería revelarle a las naciones, no solamente a la nación de Israel. Israel es un pueblo desechado desde el año 34 después de Cristo. Y su juicio fue ejecutado en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de su tercer templo. Algunos dicen que es el segundo. En esto se equivocan, pues este es el templo de Herodes. El anterior era el templo de Zorobabel y el anterior era el templo de Salomón. Algunos pueden decir que el de Zorobabel y el de Herodes era el mismo, pero el de Zorobabel era sencillo, el de Herodes era soberbio, tanto que los discípulos llamaron la atención a su maestro y le dijeron: ¿no ves el templo? ¿No ves las almenas? Y Jesús les dijo: ¿veis el templo? Os digo que piedra sobre piedra no quedará en pie. Esto es lo que dijo Jesús. Pues finalmente dijo: vuestra casa habéis dejada desierta. Sé que algunos judíos están diciendo que van a construir el tercer templo, empezando por entender que el tercer templo que ellos mencionan que van a construir no existe, porque sería un cuarto templo. Así que toda esa profecía en cuanto al tercer templo es falsa, y por eso se llama error, por eso se llama tinieblas, porque todos ignoran lo que la Escritura revela. La Escritura revela que hubieron tres templos. El segundo reconstruido y modificado, pues no son los mismos. Se le anexaron otras habitaciones, otros departamentos y otras murallas que no existían en el segundo. Recuerden que el segundo fue construido por Zorobabel y protegido por las murallas exteriores de Jerusalén, construidas por Nehemías. El templo no tenía muros, pero el templo de Herodes fue resguardado, aparte de las murallas externas de Jerusalén, con murallas internas, que es lo que relata el juicio de Jerusalén. Dice que cuando llegaron a los muros del templo, el general Tito intentó que los soldados no destruyeran el templo, que no pasaran sus muros. Sin embargo, un soldado, dice, tomando una antorcha de fuego, lanzó por encima del muro la antorcha y esta tea incendió el edificio. Luego ellos derribaron la puerta del muro del templo y entraron porque querían saquear todos los tesoros de oro y plata que en su memoria todos tenían, que todavía existían, todas las reliquias que habían preparado David y Salomón, con todas las riquezas de oro y plata que ellos habían preparado para hacer los utensilios y los tesoros del templo. Pero estos tesoros ya no existían, pues los babilonios habían tomado todos estos tesoros y los habían llevado ¿dónde? A sus templos, a los templos de sus dioses. Finalmente ellos devolvieron parte de esos tesoros a los judíos que salieron de Jerusalén, y ellos los trajeron al templo de Zorobabel, pero ya no eran los mismos, no era la misma cantidad de los tesoros que habían sacado los babilonios. Por eso todos se imaginaban que en el templo existían todavía todos los tesoros que David y Salomón habían preparado para el templo de Dios. Vamos a la ley y al testimonio. Hay tres puntos que la gente todavía no comprende. Cuando Cristo vino su precursor,
el segundo Elías, Juan el Bautista. Y el Señor mencionó que hay un punto que todos deben entender, y es el reino de Dios. Todos deben comprender qué es el reino de Dios. El segundo punto que deben comprender es qué es el evangelio eterno. Porque Pablo dice que el evangelio eterno es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, tanto al pueblo de Dios como a las naciones, a los pueblos de las naciones. Y en tercer punto, el tiempo en relación con la salvación. Y es allí donde en el tercer punto tenemos el problema de los tiempos de la misericordia. Todos ignoran que en el plan de salvación han habido 8 tiempos de misericordia. Y ahora nos encontramos cerrando el séptimo tiempo de misericordia. El sexto tiempo de misericordia se cerró el 22 de octubre de 1844. El tiempo de las naciones, el tiempo en que los gentiles debían unirse al pueblo de Dios para preparar el camino de su venida. Y así como Juan durante su ministerio preparó la venida del Señor, y Jesús vino y en 3 años y medio enseñó la verdad y hizo la expiación del pecado por su pueblo. Para 1844 a 1848, el pueblo purificado por la gran prueba que se dio el 22 de octubre al Cristo no venir a la tierra, y que estaba profetizada como está allí escrito está en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 9 al 11, perdón, al 12, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Cómo? Todas las naciones mentían cuando, siendo gentiles, buscaban decir que eran cristianos. Sí, todos mentían. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si vamos a la historia de Apocalipsis, a la historia de todas las iglesias, allí nos encontrábamos en la sexta iglesia, la historia de la iglesia de Filadelfia, la única iglesia pura que no tenía manchas ni arruga. Esa iglesia fue llamada iglesia milerita o iglesia adventista del advenimiento. Guardaban el domingo, comían según Levíticos 11, pero tenían un problema. Dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, tenían que tener paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. No decía sobre la iglesia, sobre el mundo entero. Y Dios, que no creó el mundo, sino que, como fue presentado en el desierto, en la prueba de la tentación de Cristo, como la tercera tentación, dice: Satanás le mostró los reinos de este mundo
y dijo: si postrado de rodillas me adorares, todo esto te daré. No tienes que ir a morir por ellos, solo adórame y yo te los entrego. Esas naciones no eran del Señor, no las había creado Jesús. Por eso Jesús le dijo a su pueblo: no haréis como los demás pueblos, como las demás naciones. No nombrarás reyes, no os uniréis con sus hijas, para que no vayáis y adoréis falsos dioses. Y aquí presenta el Señor que la prueba vendría al mundo entero, y las naciones del mundo pudieron escuchar el mensaje del advenimiento, y se acabó su tiempo de gracia. Y solo quedó una iglesia, un pequeño pueblo, el pueblo de Laodicea, puro, perfecto, pero tenían un problema. Debían ser guardados de la hora de la prueba que había de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moraban sobre ¿qué? Sobre la tierra. Y luego entonces el Señor dice, versículo 11: he aquí yo vengo, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, dice el versículo 13, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que la sexta iglesia tenía un problema. Venía una hora de la prueba y ellos debían ser guardados de esa hora. Lamentablemente, la iglesia de Laodicea dice que tenía parte de la sinagoga de Satanás, y que ellos habían de ser entregados, ¿cierto? Porque mentían, es decir, no eran ¿qué? Puros, no eran fieles, no eran elegidos. Ahora el Señor hace un proceso de purificación a la iglesia de Laodicea, y todos los que murieron en el mensaje del advenimiento pueden tener la seguridad que están salvos, pues se les escribió el nombre de su Dios, su nombre nuevo, el nombre de la ciudad de su Dios, y dice, estarían como columnas, ¿dónde? Allí, en el templo de la ciudad del Dios vivo. Así que ahí tenemos que Filadelfia es la iglesia perfecta, pero después de ella quedó un remanente que fue purificado. Ese remanente tenía que ver ¿con quién? Con Laodicea. Laodicea es la última iglesia que debía hacer la obra de Dios, debía representar a Dios, y todas las gentes, todos los montes, todas las naciones, todos los individuos debían volver a ella para recibir al Señor. Esto debían hacerlo. Ya no existía más el tiempo, pues el tiempo concluía las 2300 tardes y mañanas, que tienen que ver con los tiempos, que es una dimensión dada para las naciones. Los tiempos tienen que ver con siglos,
y tienen que ver con muchos siglos. Están las edades, que es para la parte que tiene que ver con Dios, y están los días que tienen que ver con el hombre. Y entonces tenemos que para los individuos son los días, para el pueblo o la familia son los ¿qué? Los tiempos, y para el mundo entero y el universo entonces son ¿qué? Las edades. Durante 7 edades el Señor marca el límite entre la eternidad pasada y la eternidad futura, como escrito está en Salmos. Allí en Salmos 103, versículo 17, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad pasada y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Allí podemos ver que la misericordia está entre ¿qué? Entre la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y el periodo comprendido entre esas dos eternidades son las edades ¿de qué? No de la tierra, de los mundos. Porque Dios debía testificar no solamente a los hombres caídos, sino ante los mundos, ante los ángeles, su misericordia, su carácter de amor, su fidelidad, su justicia, pues había sido acusado de que era arbitrario, de que era un Dios severo, injusto y egotista, que solo se amaba a sí mismo. Pero en este punto, que es el primero, Dios mostró que había construido un reino no para sí, sino para ¿quién? Para la felicidad de sus criaturas. Necesitamos entender que en los cielos de los cielos está constituido, está constituido el trono de Dios. Está constituido su gobierno. El Eterno creó el universo. Él hizo posible que desde ese lugar pudiese ser gobernado todo el universo. Y así como se desarrolla sus leyes en el cielo, deben ser desarrolladas sus leyes ¿dónde? En la tierra. El reino de los cielos tiene 3 grandes poderes. Esos 3 grandes poderes están constituidos en todas las réplicas de los reinos. Allí debe haber 3 poderes que gobiernan. El poder legislativo, que administra justicia. El poder ejecutivo, que administra autoridad, ¿no?
Y finalmente, el tercer poder, que es el poder de su trono. Entonces tenemos legislativo, judicial y ejecutivo. El reino de Dios lo conforma todo lo creado. Si leemos, escrito está en Salmos 33, del 4 al 9. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su boca y toda su obra en ella es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Temed a Jehová toda la tierra, temed delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Aquí tenemos que Dios creó su reino. Y su reino lo constituye tanto el cielo de los cielos, como ¿qué? Como también la tierra. El Señor creó una capital donde tiene su trono, y en ella ejerce ¿qué? Justicia. El Señor tiene su brazo ejecutor, y Él es su mensajero. Es el Rey de reyes, y tiene también su ejército, que es su poder en sus manos. Dios nos dice que nos encontramos en el final de esta historia. Y hemos hablado que teníamos que ver 3 puntos. El primero, el reino de Dios. Y es fácil comprender, solo necesitamos 2 o 3 testigos. Y hemos utilizado a David, hemos utilizado a Juan, 2 testigos, y podríamos utilizar un tercero y un último versículo para confirmar que Dios ha hecho los cielos y la tierra. El apóstol Pablo, hablando de ello, nos dice en Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versículo 2, nos termina de aclarar que Dios es el creador del universo, que Dios es el creador del reino, y que la batalla que existe hoy entre el bien y el mal, entre los soldados de la luz y los soldados de las tinieblas, llamados los soldados universales, es por el dominio del reino. No es otra cosa, es por el primer lugar, como luchaban los apóstoles por quién debía ser el primero entre ellos. Y lo pudimos ver en el ejemplo de Juan y su hermano, pidiéndole a su madre que intercediera con Jesús para que ellos estuvieran a la derecha y a la izquierda. Y yo les digo, no quieran estar ni a la derecha ni a la izquierda.
quieran estar detrás de Cristo, para que no sean vistos ustedes, sino que sea visto el Redentor, escondidos en Cristo para con Dios, y entonces serán aceptos en el reino. Leamos el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Es el universo un reino? Sí, es un reino. ¿Hay diferentes poderes en el cielo? Sí, los hay. Hay autoridad, hay poder, y hay ¿qué? Y hay un trono. Hay uno que se sienta en el trono, hay otro que se sienta, que ejerce la autoridad, y hay otro que es el que tiene el poder de la majestad. Por eso en la Biblia encontramos que en todo reino hay un rey, un príncipe y un sumo pontífice. Y cuando hablo de sumo pontífice, no me estoy refiriendo a los sumos pontífices falsos de la tierra. Estoy hablando del representante de Dios en la tierra, el cual es su Espíritu Santo. Finalmente, para el siguiente tema, vamos a ver y a comprender el siguiente punto: el Evangelio eterno. Pues para cada una de estas presentaciones necesitamos por lo menos una hora, para que en la presentación de 2 o 3 testigos nos quede claro. No necesitamos tanto argumento, que Dios es el creador, Él es Dios, y que no hay otro fuera de Él. Él es el único, el verdadero, y el que hará nueva todas las cosas, pero ya no sin que sus ejércitos no puedan ver su creación, pues lo hará a la vista de todos los mundos, de todos sus ángeles y de todos los redimidos. Sabemos que ha comenzado el juicio de los vivos, sabemos que está a punto de terminar para su pueblo y luego para el mundo. Sabemos y entendemos, por lo que escuchamos en cuanto al reino y lo que vamos a escuchar más adelante en el tiempo en relación a la salvación, que el tiempo de misericordia para las naciones, para el mundo entero, ya terminó. No hay más tiempo de gracia para el mundo, para las naciones del mundo. Ahora el Señor está juzgando individuos y familias. Cuando la familia y los individuos sean juzgados, entonces habrá terminado el tiempo de gracia para el mundo en general, pero individualmente. Y entonces tendremos la venida del reino de Cristo. Cristo vendrá a la tierra en las nubes, literalmente, y lo veremos venir con sus santos ángeles para establecer los 1000 años de reposo en la tierra y de su reinado en el trono de su Padre. Y nosotros iremos y reinaremos juntamente con Él. Es mi deseo y mi oración que este sábado puedan tener la bendición del Señor. Vamos a terminar con una oración. Que has tenido darnos en esta hora de poder participar del gozo de tu palabra, de tus promesas, de tus misterios, pues sabemos que el reino de Dios se ha acercado, y como dijo el profeta de los profetas, el reino de Dios está entre vosotros. Señor, te damos gracias porque
Estas cosas han estado ocultas de los sabios y has escogido a los necios, a los ignorantes, a los pobres, a los despreciados, para enseñarles tus misterios. Gracias porque podemos comprender que hay un reino en los cielos, que reina sobre los reinos de este mundo, y que a quien quiere exalta y a quien quiere humilla. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro rey, porque tú eres nuestro legislador, porque tú eres nuestro intercesor, nuestro abogado. Alabado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos que perdones nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestra falta de entendimiento y comprensión de tu palabra. Sabemos, Señor, que la palabra es tu guía y que ella nos guiará hasta el cielo. Y todo esto lo agradecemos y lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, pero sí en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.